acá que él no es nadie, que él no es nada. Déjame ponerlo grande. Pero espérense, señores, Kai, yo no vi el final. Kai perdió el juego. ¿Cuál juego? El juego de los $300,000. Yeah. Sí, lo perdió, pero vamos a ver el video. Él rompió el cero, le cayó a trompa el cero. No se oye. No se oye. No se escucha, no se escucha. No se escucha, no se escucha. Vamos a ver otra vez. El loco no dijo nada. No, porque se quilló. Porque lo que pasa fue que le mandan el video de How We Do y dice, cuando tu amigo no sirve, y taguearon a Caisena como para que le llegue, y él fue que lo abrió del amigo que se lo mandó. Si tú le ves la cara, él like, no, wow, really? Él no está contento. Porque oye lo que dice que suena lo dice tú. He signed a little bit. He was like, bueno. Pero es una cuando ve la basura y mira la cara de really, y mira los comentarios riéndose la gente en los comentarios. Mira. Estaba el diablo. El post fue de Power, un artículo de Power, después la mía, después Savage 21. Next. Sabes. Ahí está. ¿No? Savage 21. 21 Savage. O sea, que nomás es lo que yo siempre he dicho, señores, nosotros los malos somos mundial. Ustedes no los malos somos mundial, porque eso gracias, ahí. Ustedes nunca saben dónde va a llegar. Un video para que sepan que él es malo. Y eso es así, señores. ¿A quién? A Kai. Sena. J Flow en la casa, Dominican 2026, Cuba, España, él y Oso. Estamos aquí, Big Paper, Misterio activo siempre. Oye, Misterio le ha dado a esas mujeres duro. Mira, yo quiero darle un saludo, perdón, pero un saludo a mi papá Misterio. Misterio. Estaba Misterio está activo. Siempre está con nosotros en disco. Y con todos los babies. Ese hombre lo ha hecho llover hoy con los videos. Ha cobrado. ¿Tú me das permiso a decir lo que tú hiciste conmigo, Misterio? ¿Qué fue? Espérate. ¿Cómo? Monaguillo? No descansa, señor. El Monaguillo todavía quiere que lo ¿Qué está pasando, Mona? Wow. Increíble. Este Monaguillo no está fácil. ¿Qué fue lo que hicieron? Oye, antes de empezar. Oye, Nación, ahí le están dando un boche. El señor Misterio actualizó mi computadora para tener más RAM. O sea que ya voy a tener un poquito menos de cuello de botella con el OBS. Wow. El hombre me dio un GIF durísimo ahí. Oh, sí. Yo no sabía eso, que no, uno como streamer puede poner un wishlist. Yo tengo un wishlist y el hombre me dio Ichigo was telling me about it. Ichigo está haciendo un unboxing. Ichigo lo que me puede dar ya más mirando está Ichigo. No. Porque si ven que están hablando. No, pero I didn't know that you can have a wish list and people will actually help you out. And, you know, para que tú sepas, Misterio llegó el otro día y lo que está viendo la comunidad y se integró bacanamente, que eso es lo que uno está aquí, tú me entiendes, apoyando siempre. Una comunidad sana que cualquiera puede venir, amistades, vamos a jugar aquí, vamos a jugar allá. Recordarle también que a las 9 hay Fall Guy con How We Do. Sí, vamos. Es más, yo voy a jugar Fall Guy. Ey, se pasó, Iván. ¿Qué pasó? Es verdad. Tú puedes pedirle Uber Eats a la persona. Claro que no, la información privada se queda privada, gracias a Dios. Tú puedes pedirle hasta café a la persona o donarle a Buy Me Coffee o Buy Me Pizza o algo así. Que yo te voy a decir algo. Yo no lo veo mal si realmente el streamer lo necesita en sí. Sino, por ejemplo, en mi caso, para serte sincero, yo lo que estoy metiendo aquí es lo mismo que se genera, lo invierto en el mismo stream. O sea, esto no es para vivir ahora mismo. Esto es para, como es un hobby de momento. Sí. Pero vamos a ver. Eso a mí también. La cámara que ustedes me están viendo, el micrófono viejo antes de yo comprar esto, el garo que yo estaba usando, eso fue la comunidad que me lo dio. Las luces que yo tenía aquí de strip lights, yo literalmente estaba streameando de una computadorita súper barata de Best Buy que todavía la estoy pagando y ni la puedo usar porque se dañó. Y yo puse el vaina porque he visto los otros amigos míos que lo han hecho y ellos dijeron ponlo ahí. Yo estaba cenando con un grupito de ellos, de los más famosos de ellos, y me
me dijeron, oye, ¿por qué tú no estás streameando todavía? O sea, no tengo el dinero para comprar las cosas. Yo le dije, ¿tú hiciste un wishlist? Y yo le dije que sí. Ella fue, compró un trozo de vaina del wishlist y no me dijo nada. The wishlist went to your stream. Lo que a mí me encanta de Isigo es eso, señores. Que Isigo empieza en un dedo y termina en el de los pies. Porque sucedió múltiples veces. Es un peliculero, A él tú le dices, bro, pero ya casi me habla de extraterrestre. Es que todo pasó. Estoy diciendo que nada más sale el wishlist de Ichigo en el stream de él. Yo voy a tener uno entonces. Yo, I'm about to make a wish list. Like, la pregunta es sí y no a veces. Bueno, realmente, y otra cosa, yo creo que lo mejor sería poner un wishlist que realmente tú necesites, porque hay un streamer que ponen unas vainas en el wishlist. No, es vaina que tú necesites en realidad. En el wishlist yo voy a poner solo una cosa que yo necesite y la voy a querer para mi cumpleaños, que es una muñeca de esa de plástico, de las grandes. Eso es necesario. De la cara. De las grandotas, que son 3 grandes. Eso de goma, de la que valen $2,000. De la que tú le haces que. ¿Cómo tú sabes el precio? Y hace que. Ten cuidado que Emily no tiene una pedrada. Se van todos para la calle. Necesita un dummy para darle trompada con sequillo jugando bola. Iván, mándame el link de esa muñeca. Sí, Íchigo. Queremos ver lo que tú tienes ahí. Voy a poner 3 muñecas de ese en el wishlist. Dale, vamos a esto. Oye la idea mía. Voy a poner 3 muñecas de ese en wishlist. Los primeros 3 que compren, por ejemplo, si Nación compra una o... No, sácame ese lío a mí. Espérate. Ok, te saqué del lío, Le van a dar una pedrada de ahí. Nación no va, tú hablas ahora que va a querer volver para atrás para el lío. Si ejemplo, Nimbus y Javidú compran una. Melin y BL compran una. Y el equipo del chat compra una. Todo el que compró va a dividir 1% del bayú que yo abrí con las muñecas. Eso va a ser 24 horas cajeta esa muñeca. Apúntame. Muchachos, será todo bienvenido. El que ponga la clave Manitos Gaming del 60 le va a bajar a 45 por las 30 minutos. Ya ustedes saben. Vamos a poner el club de la cariñosa. Hay un tema que le regalaron un maldito Unboxing. Parece que va a ser roleplay ahora con un maldito vaina de Power Ranger. You got a costume? That's a hoodie. It's a hoodie, right? Este es un hoodie y estos son unos sudadores. Ahora mismo yo tengo 2, que uno es de el Power Ranger verde, Tommy. Ese es justo que tú tenías que comprar. Yo no sé qué tú haces con el azul. No, yo lo tengo ahí. Ya lo tengo que comprar el de moreno. El negro verde. No quiere decir yo, porque él siempre tiene que ser el negro. Tú tenías que usar negro, era. Espérate, el Power Ranger negro de la película era chino, uno de ellos. De lo nuevo, Power. Saludos, Jorge. El Power Ranger que yo siempre quería hacer el negro, así que no te preocupes. El Black Ranger era un chino. Gracias, Bichote, por los biris. La del negro fue soldado. Porque que todo el mundo se pone el color negro ahora, esa fue la primera que no tuve. Es más flaco uno, con los negros. Ahora, queremos ver el unboxing de Nimbus. Habla, Nimbus, habla. It's my favorite Ranger of all time. Unboxing. Tommy Oliver. a.k.a. el blanco y el verde. Yeah. No vemos absolutamente nada, pero vamos a decir wow. Espérate, vamos a ver qué tiene Nimbus ahora. Vamos, Nimbus, habla. So I didn't buy it. This company has always been very gracious to my channel. Para los que no saben, Nimbus es una persona de eso que las compañías le mandan controles, condones, salsa picante y vaina para que él las pruebe. Pero últimamente le están mandando controles y le acaba de llegar uno que lo va a abrir, a ponerlo en grande. Vámonos para que Nimbus abra eso en grande. Ábrelo ahí, Nimbus, ábrelo en grande. So, like I was saying, I didn't buy this. It was sent to my channel, and I'm going to share with you guys. This company called Retro Fighters has been Esto lo compró, esa gente se lo mandaron a su canal, a su casa. Se llaman Retro Fighter. Ellos le mandan mucho control. Sigue. So they sent me before the Dreamcast controller, the new modern Dreamcast controllers that they made, and other controllers that they had, like a GameCube controller that I think I have here on the table. I'll get it later. But their new controller that I was hoping they were going to send it to me because I love the Xbox controller.
if people didn't know, but they sent me the new original modern, their version of the original Xbox controller. And it does work with the Switch and your PC. But they didn't just send me one, they send me two, which right now this is like the original OG Xbox color scheme, which right now is my favorite because this is my favorite color. So they send me both. So if you guys want, I can open one to show it. Ahí está, la compañía le ha mandado mucho controles, le ha bendecido el canal varias veces. Ellos le mandaron el control de Xbox, que es compatible con PC, con el Switch y con el mismo Xbox. Así que tiene un alcance grandísimo. La gracia fue que le mandaron dos y él le va a regalar uno a Iván. Sí, Ivan lo quiere. ¡Eso! ¿Para qué? Porque no lo va a usar. Es lo que usa un control viejo ahí. Sí, todo lo que Nimbus me regala, yo uso. Mira, a ver. La cámara no delata. If he wants, it's fine. Frank asked for the no habla con Frank, Frank no está aquí. No, si Frank está en el chat, and I gave it to him. Oye, el PS2, Nimbus, ¿qué es lo que? Necesito un Xbox controller. I love Xbox controller. Yo, my control is fucked up. Yo, Nimbus. Se me van a quitar el control. Pero ve acá, no me sabe. Me le de mamá gamer el control. We're gonna open this controller. Vamos a abrirlo. This is by far from what I've seen my favorite so far. Mi favorito. Su control favorito del primer Xbox que salió. Wow. It's the green see-through, like the el OG, verde. Yeah. Y se ve. The green is messing up with my green screen right now. Es verde el control. It does feel really good. It also comes... botones ahí abajo a la derecha. ¿Esos son los turbo? No, that was for the original Xbox controllers. Correct. They used to have these buttons. Diablo, sí, los controles grandes. Los Xbox cuadrados, los cajones. Which Xbox was that? El Xbox que competía con PlayStation en ese momento, lo que competía con Play 1. If I'm not mistaken, this is the dongle, for the original Xbox controller. So I could use it with the original Xbox controller. Esta es la conexión. You stick this in, you put it in, and then it could be wireless. Y lo puedo poner inalámbrico. Qué heavy. Señores, para que ustedes sepan, ese Xbox es el cuadrado verde que tiene una X arriba, que era el que competía con PlayStation 1. La primera. La primera Xbox. La primera X. So if you guys need controllers, especially for PC, it doesn't have to be me specifically because I deal with a lot of retro video games. But for example, I know I have another one here. Give me one second. Recomiéndame uno en privado, Nimbo, que yo voy a comprar uno. Recomiéndame uno ahí. Yo también. Here we go. Like this one right here, they gave me as well. This is for the PS3, PS4, PC, and Switch. Ese está bonito, Nemes. I'm not gonna lie to you. Yo como que maté con ese ya. Wait, so it works on the Switch too? Yeah, so this one also works on the Switch. No, me gusta más el OG. El OG me gusta más. Yeah, so I totally recommend if you guys really need a controller. Again, it doesn't have to be for a retro console. For PC. If you need a PC controller, their controllers are very high quality, like extremely high quality. I literally use their controllers for all of my consoles because I totally recommend them. So if you guys want to check their controllers out, if you guys are interested in buying, go check out their website in retrofighters.com. Todo el mundo dele follow a Nimbu. Ahí está su arroba. Let them know that Nimbus sent you. And I was just talking about it today. I was like, yo. Ustedes están palomeando con Nimbus y que no hable español y no hable español. Nimbus es la conexión de pila de vaina y ustedes no le están brechando al loco. Hay que hablar inglés, Nimbus. And their controllers. Para que vean la connect y tuvieran control. Their controllers are not expensive. You're looking probably their most expensive controller, like a controller like this, probably goes for like $50. Is there a discount code, Nimbus? $44. Their controllers. No, si no me lo enseña ahí no lo compro. Their controllers are not expensive at all. You're not gonna pay for let's say a PlayStation 4 controller, PlayStation 5 controller.
Yo, all my controls do not work, and I was just saying to myself, I así, need to Mamá buy a Gamer? new one. Mamá Yeah, Gamer, ¿y they're qué not. trayones que tú le das, muchacha? Ella lo matica, parece. Si ustedes van a comprar un control de eso, díganle que Nimbus lo Yeah, mandó. I need a new one. Para que Mira, sepan mira, que dos Nimbus juegos, está. dos botones. Para que le So this manden. is the other controller that they send me that is for the ¿Cuál es? the GameCube. GameCube. And it's a wireless GameCube controller. It works on the GameCube, but it also works on the Switch, and it also works on the PC. Yeah, that's exactly it. There's two versions. That's the second version. That's with the two analogs at the bottom. And then there's the other version that has the analog up top and then the D-pad in the bottom. So there's two versions of this controller. Yeah, the Hunter controller. I was really hoping that they were going to send it to me because I really like Me encanta this ese whole Hunter. They sent you the controls? Yes. Nimbus, even though le estoy diciendo que no le sigan roncando a Nimbus Gaming. Nimbus, yes. Even though they send you controllers, have you bought like from them? Of course. They send me one of each of these. The one with the analog down here, and the one with the analog up here. But I already had bought it. Nice. I like. I bought, so I have two of these and two of the other ones. And I also bought the wired N64 controllers from them. And I'm telling you, what happened? Macros, que dice el Juanma TV que si cogen macros esos controles. Not all of them. Some of them do. For example, I have so many other controllers. I don't think I have it on. Do you recommend it for the Switch? Well, I do recommend it for the Switch. This controller for the Switch is amazing, and I'm gonna tell you right now, just looking at this controller is gonna be probably my go-to controller because it used to be this one. That's why. Y dejan de dañar los choques, eso que son fáciles de dañar. Así que la funda, esa vaina cuesta $70. Oye, un lado. Te da su pela en Smash Bros con esos controles. Porque están hackeados. Pero Ivan todavía me da mi pela. I have to be honest. En Smash Brothers, yo soy King Nimbus en Street Fighter. Hey, saludos para Bifo que está aquí con hambre. Bifo con hambre. Es el hermano gemelo de Bifo. Even though we did open the green see-through one, the Hunter green see-through one, we still have the black one. So there's two different versions. Ay, y ese para Iván. Okay. And I was about to buy the Pro Control. Tiene que rifar uno de esos, Iván, te van a reportar ahorita por eso. Cállense, Iván se va a encojonar con usted y lo va a sacar. No le digan eso, que lo quiere para él. ¿Quién está pidiendo el control otra vez? Para yo confiarlo. Pero el primero que dio rifar, tú bien. Él quiere todos los controles igual con el mismo control. ¿Dónde yo dije eso, volador? Mira el control que siempre juega. Quiere el control. Y ese control es rosado, es de Emily. Ese control es de Emily. Lo difícil que es llegar al nivel donde yo llegué de sniper con ese control. Para yo cambiar ese control, aventurar nuevo. Esos son 2 meses de pique que yo no estoy ready. Iván. Oye. Con ese control lo usaron para 2 cosas. El control de Iván. Enséñale, Iván. Enseña el control. Mira, yo te voy a decir algo. Lo usaron para destapar la primera cerveza presidente que se hizo. Y también lo usaron para destapar la tumba de Jesucristo. Ok, ya. Mira, lo mejor de este control, de este, mira. Pero ese control que tú tienes, Nación, es de 500 pesos. No, 200. Este es el final. Más de ahí. 200 también. Yo, you save me because I was about to buy myself another Pro Control. Yo creo que no está mala la idea. No creo que está mala la idea porque de nosotros rifar un control de esto. Sí, claro. If you guys want to. Hey, el Capi, señora. El OG me interesa. No, ese es mío, pero para abajo. Ese es mío. That way you guys know it does come with the dongle for PC. For PC. And then also the dongle also for the original Xbox. Okay. Ya, el de Mamagay no coge USB. And is USB Type-C. Yes. Te voy a mandar la dirección mía para que me lo mande por Ferry, por favor. Como está odiando mucho ustedes. The latency on the control. If there is, it's very minimal because I'm telling you guys this because I use these controllers a lot. You don't feel it.
Ahí It's a tengo que meterme yo. 1-to-1. Perdón, Métete, ahí tengo que métete. meterme Ya yo. empezó. Recuerden que la latencia de los controles y la comunicación como tal depende también de su hardware. Hay configuraciones en Windows que les recomiendo seguir el Juanma TV que dice cómo tener menos lag o menos input lag entre los dispositivos y la computadora. Para eso hay software. Es otro nivel. You could be right, but I'm going to tell you right now, this is the controller I use for PC. And I use this controller to play Mortal Kombat. Mira, okay. el control de PS5. And I'm gonna tell you right now that I'm gonna see and I'm gonna feel that latency if it has it, because I'm really big into fighting games. Es bien señor, él está diciendo, está jugando Street Fighter con ese control. No, y no hay un Mortal juego, Kombat. Perdón, Mortal Kombat, perdóname. Y no hay juegos como por ejemplo Street Fighter y Mortal Kombat que requiere dar en el momento exacto porque funcionan con FPS, o sea, con movimiento exacto, porque la frame que hace el movimiento, por ende la latencia se va a sentir sí o sí. So I'm going to tell you right now, if there is latency, it's very minimum to the point that you don't feel it. Que debe tenerlo, todo wireless debe tener latencia. Sí, hoy tiene una pregunta ella de control. Cállense, dale, mamá Gamer, ella tiene una pregunta de control. I said, what controls you recommend for the PC? Honestly, any Xbox controller. Sí. Eso es lo que yo uso. Yo estoy usando el Xbox. Any Xbox controller. Before I used this one, and I'm gonna tell you right now, this is not an Xbox controller, obviously, but it's super comfortable. Yeah, that's what I was gonna say. If you're gonna be competitive, I have a wired Xbox 360 controller that I used to use. I used to use on my PC. ¿Cuál es ese? Mira, si tú juegas en el PS5, si tú juegas Call of Duty, te recomiendo que juegues con el control conectado. Yeah, definitely. Siempre. Si juegan en el PS5. Qué bien. Muy buena la charla de los controles. Yeah, so if you guys want to check out Retro Fighters, by all means, I do recommend go look at their website, retrofighters.com. And like I said, they have great controllers for the price. I think you can't beat it. You can't beat the controller. No está mal el precio, ¿no? I don't have a discount code, but you know, if Retro Fighters, are you watching? If you want to give me a discount code, I'm off through it. I'm still super. If you don't want to give it to me, if you don't want to give me a discount code, I'm still appreciative. Ponme grande esto para que tú veas este. Tan bonito. Hay que hacerle su propio video a esos controles para que vaya mandando más. Mira por ejemplo, cuando tiene el drift, esto es lo bueno de esta vaina. Tú haces esto y le saca el módulo y le cambia esta vainita ya. I like that. Ya tiene un módulo nuevo. Pero una pregunta, Nación. Entonces, eso no se daña. No tiene se puede dañar, claro que sí. Pero es mejor comprar esta vaina $20 que dar 200 de nuevo. Exactamente, tienes razón. Tú ahí está el truco, $20 por eso. Pero para dañarse tú tienes que darle cajeta, mi amor. ¿Y cuándo tú pagaste primero? Mira si yo le he dado cajeta a este. Mira de qué año es este. Ustedes saben que esa vaina se daña de una vez. No, este está bueno todavía. Bueno, ¿qué tenemos, Ichigo, en la agenda ahí hoy? ¿Qué tenemos? State of Play, tenemos... State of Play, trailer, salió ese trailer, vamos a ver el trailer. Sí, salieron pilas de trailer. Nación Gaming estaba encendido en el podcast de él el domingo, dando primicia de como 10,000 diferentes juegos que salieron. PlayStation finalmente oyó lo que la gente dijeron, que no queremos estar que un tigre hablando mierda, como yo estoy haciendo ahora mismo, y pusieron trailer a 2 manos. Que eso es parte del cambio, que tienen con la salida de Jim Ryan. Recuerde que junto con Jim Ryan, que era el CEO de Sony, se fueron el reguero de séquito de lambones que venían con esa metodología, y al cambiar esa vaina se nota que fue más frío este evento y pusieron más gameplay y menos gente hablando ñeca, excepto Kojima, que hay que dejarlo hablar ñeca. No, ese hombre, señores, vamos a ver claro, eso era de Kojima. Sí. Porque ese tigre tenía como 4 o 5 trailers back to back como Drake cuando le tiró a Mick Mill. Él tenía trailer. Oh shit, damn. You gotta understand, PlayStation really loves Kojima. Y Kojima ama. Me da cuenta mucho. Pero tú sabes por qué, porque Sony es el único que se atreve a creer en las loqueras de ese señor que se mete sus propios cigarros Kojima, porque él tiene su propio cigarro Kojima. Fideo Kojima. When Konami, when he left Konami, PlayStation, Sony was the first to be like, come make a game for us, you could do whatever you want, we don't care. Exacto. Y el plan ahora es romper la barrera de la realidad entre película y videojuego.
Él quiere which is combinar what las dos what he's been trying to do for years. Totalmente. Y lo va a lograr, ¿eh? Claro que sí. Toda la vida se puede. Todo en la vida se puede lograr, señor. Si usted quiere un ejemplo de alguien seguir o alguien lograr, ese es el ejemplo ahí. El caballero está viral. En la página de Caicena, es el hombre del momento. Todo a base de consistencia y esfuerzo, señores. Si él puede, ustedes también. Shit. Esa es la gorra de streamers. Esa es la playera de streamers. Señores, Caicena no quiere saber de How We Do. Lo dije ya. Mira, Hacho, dale, estoy activo para el Fall Guy, puñeta, que eso viene. Mira, con Fupanda dando trompa de todo. Yo, this is Jujutsu Kaisen game about to be crazy. Yo, that shit look crazy. You want to know why I have a problem with this? And I remember I was saying this. No, Nembros, no queremos saber. No mata, no la mata. Yo quiero saber cuál es tu opinión. It's just don't start, bro. It means I have to because I'm gonna tell you, it does look cool visually. It looks amazing. Like usual. But Bandai always seems to want to do an arena fighting game for all these animes, and I'm kind of sick and tired of it. Aló, 1, 2, sonido. Aló, se está probando el sonido. Aló, 1, 2. ¿Quién diablo está poniendo eso? I don't know, but Bandai Namco always wants to do these animes as battle arena games, and I'm so sick and tired of it. Give me a 2D fighting game. I stared Tú con el 2D del diablo. Tú estás turgido con el 2D. Antes de seguir, mira, qué raro. ¿Qué ustedes piensan del Suicide Squad? Una mierda, there's already on sale. Suicide Kill. Pidiendo riff a la gente. Lo único que yo estoy oyendo es que la historia del juego es bacana. That's as far as it goes. Sí. La historia está heavy, pero de gameplay está como medio vaina. My dude is already on sale. Mira, si no vamos a nivel de venta, Pavo está maduro. No, si nos vamos a pico, el juego recibió el mayor pico, fue como de unos 15,000 jugadores, la mayor cantidad de jugadores, que es un juego por servicio, o sea, un juego por servicio online, Suicide Squad. Y ahora mismo, si no me equivoco, hay alrededor de unas 1,300 personas jugándolo. El día. Lo cual, el pico da 1,300 ahora mismo, más o menos. Power tiene 19 millones de jugadores jugando esa vaina. Can we talk about Power for a second? Let's talk about Power. Let's talk about Power. Let's talk about Power. Do it. I gotta say something about Power. Espérate. Yo tengo algo que decir de Power. Como dice el capitán, this is the best intro que yo he visto de un podcast. Déjame ver. Vamos, bichote, te quiero, bichote. Abrazo para ti. Déjame ver si te lo oyen ahí. Te lo oyen, me avisan. Déjame ver si te lo oyen. Yo le voy a dar play ahora. No. ¿Usted lo oye? No. Todavía, mira. Déjame ver si lo oye, si lo pongo aquí. Déjame ver si lo oye. Power, Iván ya no juega Power. Y ahí, lo oyen ahora. Oye, Lo oyen. Escucho una águila. Oye la águila. No, déjame poner otra vez. Aló, 1, 2, Lo que pasa es... Está probando el sonido. Aló. Míralo ahí. Ahora sí. Fucking motherfucker, estamos jugando. Óyelo ahí. El mejor intro de Power. Bienvenido. What fucking motherfucker, estamos jugando Power. Esto es lo que hay aquí para el itinerario de hoy. Power. Si vamos a hablar de otro juego, déjame saber ahora. Power, lo único que está cumpliendo. Power de día, Power de noche, Power al mediodía. Mírame, no estoy recortado, tengo 3 días sin dormir bien. No me he bañado en 2 días. Mira. En un par de días. Y es juguito y agua. Mira, déjame decirte que cuando yo fui a Cana Chapetón a visitarlo, yo cogí para Cana Chapetón a visitarlo. Lo primero que él me dijo y se sentó y me dice, ¿usted sabe cómo le habla? Y que, Nación, eso es peor que la droga. No caiga en eso si tú quieres tu familia. El mejor intro de Power, bro. Se me fue el oxígeno del cerebro. Señores, donde lo puse, si vieron, fue en Spotify. Estamos en Spotify, los podcasts están apareciendo en Spotify. Aquí usted está manejando. Si usted ve que no estamos en vivo y necesita escuchar nuestra voz y nuestro coro, estamos en Spotify, dele a play
y dele para allá. Muy pronto, Nación Gamer, sus podcasts van para allá, para Spotify, Apple Music y toda esa vaina. Así que prepárense. El contenido lo que viene, el contenido lo que viene. Keep moving up. Let's go. Hablen de Power, no van a de Power. Un saludo a Priscila, la más mejor, un natural Pri, denle follow todo el mundo a ella ya. Let's be realistic with Power. Dale. Well, what I'm about to say does not mean that I don't like Power, because each of you know I love that. Hay que escucharlo, escuchen. Gracias, bichote. Bro, you know I love Power, right? We play all the time. Thank you. You know that I play that game all the time. I love that. Y tenemos la shotgun desde hoy. And see, that's what I like to hear. That's my partner in crime right there. Okay, but don't say, because I'll be giving you stuff too. Hey, cuidado, tenemos que tener un hackeo durísimo por ahí. Estoy bien. So, let's be realistic, okay? And this is why I'm gonna say what I'm gonna say, but I give it so much slack because it's an early access game. Okay. Sí, claro. The game is buggy as all hell. I'm finding loopholes. I agree. You know, I'm finding loopholes, and I'm stealing gym leaders and their Pokemons, and I'm gonna call them Pokemons. We all know. Una pregunta. ¿Está en beta todavía? ¿Cómo? ¿Está en beta todavía el juego? No, it's only access. No, es que ni siquiera beta. Es un early access. It's not even a beta. It's not even an alpha. It's an early access. Es un early access. Pues denle su chance entonces. So that's what I'm saying. I'm saying what I'm saying, and I give it so much slack because it's early access. But the game is buggy. There's certain things that sometimes I'm in the floor. There's sometimes like I try to. Tú tienes que recordar algo. Recuerda que esto es un juego de plataforma, internet, y los servidores 100%. Están colapsados. Esa gente no tenía ni idea para la magnitud de gente que llegó Nimbus. Which is why I'm saying I'm just stating. Mira cuánta gente trabajan para ellos. I know 10 people. 10 I know, which is why I'm saying I give them so much slack, but I'm still gonna state what's going on in the game. That I give them slack, and I know that they don't have a lot of people working for them, and I know that it's early access. Of course, that's why. Do you boo boo? You know, I see it, but I get it. You know, but there are issues with the game, which I don't have a problem with, because once again, it's early access. What I'm more intrigued by this with Power World, because Power World is, like I said in the beginning, it's adult Pokemon. It's Pokemon for adults. Okay, so lo que yo dije. I agree. I'm more intrigued with this game, what this game has done, because I said it before, it put Nintendo and Pokemon on notice. So maybe the next game would be the same nonsense that we always get, but the game after that is what I'm looking for when it comes to Pokemon, because this game has definitely showed Nintendo that what we've been asking for, right, for so long, and they've been saying no, you guys don't really need that. This is what, you know, the new evolution of Pokemon is, and we literally Power World has kicked them in the mouth 10 times over. Yeah. You know what would be a great comeback? You know what would be a great comeback? Voice chat. No. What I want to see now for Pokemon moving forward, and it's not, and again, I don't think that we're going to see it on the next game, because the next game, they've been working on that for years now, for a while now. So we're not going to see it on the next one, but on the one after that, I want to see a Pokemon game like Breath of the Wild. That's the only comeback. And I think, yo estaba pensando en vez, la única manera, because yo creo que el lawsuit se cae, y es la razón porque there's not going to be no lawsuit. No, there's not, because these pals don't evolve. And it's not even that. This game has been openly in development for years, and Nintendo has done nothing, which means they will not do anything. Nintendo likes to stop companies or fans that are doing. Señores, no hay una empresa que tenga más demanda que Nintendo. Exactly, they stop it before it releases. Like if Nintendo was really going to do something, Power would have never released. But for the simple fact they've been openly developing this, they weren't hiding this. Okay. They were openly developing this game, and Nintendo did nothing, which means they can't do anything. That's so crazy. This whole nonsense that watch what Nintendo does when they sue. Nintendo ain't gonna do shit. And I'm talking like that because Ivan, you know how much I love Nintendo.
But I'm telling you, Nintendo ain't gonna do shit to Power World because if they didn't do it already, they won't do it, which means they can't. No van a hacer nada. Okay. Yeah. Now, what I expect now is for Nintendo and Pokemon to stand up and kick everybody else in the mouth and be like, okay, this is what you want, this is what we're gonna give you, and Sí, we're gonna do it better than Power World. Aún así hay que dejar claro que Power World ha puesto también, como tú lo dijiste, a sonar a Nintendo. Mucha gente también está buscando Pokémon también junto con Power World. O sea, al final también le está dando promo a Nintendo de manera indirecta, en cierta forma. But it's not good. If you go look at their Instagram, Pokemon, all the comments are fans shitting on Pokemon because of Power World. Oh, no. Power World's done it better. It doesn't matter. It doesn't matter if it's trolling. It's still not. Just because it's a troll doesn't mean it's not true. No, yo no estoy diciendo que no. You understand? It's still true. What Nintendo is and Pokemon is a multi-million-dollar company. Wow. And you are telling me that a team of 10 or a team of 8 with less money and less resources produced a Pokemon, and I do this like this, a Pokemon version game that is way better than you guys have released in the last 15 years. Why? That's crazy. Palomería. Diablo, por primera vez estoy de acuerdo casi en todo con este señor, para que tú veas. No, hey, how is that even a thing? Eso es la realidad. Según este país. Hey, vamos a ver el trailer de Judas. Yo, Judas is crazy. Blue Lego de Johnny Walker. Los creadores de Bioshock. Yo creo que yo vi esto y no sé qué fue lo que yo vi, como que una vaina rara ahí. Y Bifo no participa. ¿Pero y qué? Tiene hambre. Yo tengo una repita por ahí. Tiene los colores de Bioshock, como son la misma gente. Muy semejante. Tú sabes que Ken Levine se llama el creador de Bioshock y él es el que está creando en un estudio de él que se llama Ghost History Games, se llama el estudio de él. ¿Qué fue? Un juego de horror. Una maldita locura. What the fuck is this? What the fuck? Se parece a Bioshock, sí. Sí, una locura, una locura. Eso sí yo veo. Es porque ya lo vi, entonces no me dio una sorpresa así tan grande. Igual como lo castiga la gente. Entonces Cyberpunk se lo metió. No, nada que ver, nada que ver. I don't know if you could say that, BH. Este Beyond Two Souls se casó con... No, para nada. Beyond Two Souls se casó con Bioshock y salió un hijo que parece a Cyberpunk. Mira, lo que se ve ahí es lo mismo que Bioshock, que son armas de corto alcance con malos robóticos. Y ese tráiler lo que deja a uno con deseo de ver más, porque al final eso no tiene ni fecha de lanzamiento. No. Pero lo bueno es, para que todos estén tranquilos, es que va a salir para Play 5, Xbox Series y PC. O sea, que no es exclusivo. Oh, not for Switch too? No, no, Switch no tiene la capacidad mental ni de bueno. That shit makes me want to watch Switch too, maybe for the Switch too. Not even. No, ni ese. Diablo. Ustedes lo mataron de una vez. Tú sabes que uno de los juegos más esperados en ese State of Play fue el de Rise of the Ronin, de la gente de Team Ninja. Si tú puedes ponerlo por ahí. I didn't find the trailer. Óyeme, Rise of the Ronin. Ese va a ser el juego más ambicioso de esa gente de Team Ninja, para que tú lo sepas. Tú sabes lo chistoso del caso, que eso es Ghost of Tsushima 2. Basically, I was literally thinking that. No estoy diciendo que no me gusta, que no lo voy a hacer. Lo que pasa es que trae combinaciones, porque si tú te fijas, tiene estilo de combate un poquito Souls-like, mundo abierto. No me digas esa vaina, que no lo voy a comprar. Porque así? Souls me quilla, toda esa no, tiene un poquito de mecánica, tiene un poco de mecánica. No sé esa vaina. Why?
I don't Pero like tiene that. cosas, You have tiene to cosas be de Assassin's Creed reversing porque and tiene shit like el that, sigilo de y te Assassin's Creed. devuelven de que para el comienzo cuando tú pierdes. No, así no. Ya yo veo que Ichigo didn't play retro games. He didn't play video games growing up because that's how the games were back in the day. That's different. For those games, I felt okay when I was a child. For these games, that shit is frustrating. It was frustrating before. What Elden Ring is different. I collect mad shit. I'm a loot goblin now. No, nigga. Esto es un programa en español. No, okay. I have a challenge for you. Espérate, déjame bendecirlo. Sorry. No. It triggers me, man. It just okay, so if it triggers you, I got the perfect challenge for you that I want you to stream it in your channel. I want you to play Ghosts and Goblins. Ay. Eso era frustrante. Oye, no. I want you to play Ghosts and Goblins. No. And if you beat the first level of Ghosts and Goblins I'll give them a time. Te chulea. Te va a chulear. Within an hour. Within an hour? What the hell? Within an hour. No. Is the game? Can you beat it in an hour without being? No. Just the first stage. Just the first stage. Nimbus, you're delusional. You are delusional. You know he's gonna fall asleep in the first 3 minutes. He's gonna fall asleep. In this game, you can't fall asleep. In this game, you can't even like put the controller down. In this game, you can't blink. Is the game scary? No, the game is hard. It's considered one of the hardest games of all time. To the point that I beat it. I'm gonna be honest. I say that I beat the game, but I really didn't beat the game. Because after I beat the game, right? You cried. No, I'm gonna tell you why. Because after I beat the game, after I beat the game resets you to the beginning of the game and says you got the false ending. You have to beat the game again in a harder settings. So you have to beat the game twice to get the correct ending. So I'm not going through that trauma because it was 3 months of mental torture for me. Okay. It was that bad. That game is bueno. El juego es bueno, pero es difícil. Es bueno. It's horrible. So Ichigo, you have an hour on your stream to beat the first stage of Ghosts and Goblins. And if you do it, then we figure something out that you get whatever. El control. Okay. What? Seguimos. Iván, deja que Nación rompa la noticia. I don't even want to try to touch that. Una noticia grande. ¿Sabe, Nación? ¿Cuál es la noticia grande? Microsoft. Señores, la gente de Microsoft, el señor Phil Spencer acaba de confirmar que van a tener un evento quizás la próxima semana o en esta semana que viene, porque al parecer Phil Spencer está tratando de reanalizar o reformar lo que es la empresa Microsoft como tal. Al parecer Xbox Studios va a comenzar a liberar juegos o a crear IP o a liberar sus famosas IP de todo el tiempo, que dígase Starfield, Gears of War. Por eso fue que yo vi esa vaina de que Gears of War puede salir para PlayStation 5. Correcto. El plan ahora, que es lo que parece ser, es que ellos van a habilitar el contenido de Microsoft, habilitarlo para PlayStation. Chapote se va a matar. Tú sabes. Chapote se va a matar. ¿Tú sabes por qué yo creo que sería una estrategia correcta? Guay. Primero, porque la gente de Microsoft al final no ganan nada creando un exclusivo para su consola y al final son Xbox Studios y la tienda de PlayStation tiene que pagarle a Microsoft por estar en la tienda como tal. Entonces tú vas a generar, independientemente venda o no, el estar en la tienda ya te va a comenzar a generar ganancias Microsoft. O sea, es una estupidez tú tener vaina seteada solo para Xbox, que tú sabes que al final no te están generando nada ahí guardado haciendo nada hace años. Okay. Dale, Nimbu, que tú I'm not a fan of Xbox at all. Yo a mí me gusta Xbox. Yo soy Xbox. La mejor comunidad. Xbox, but I'm not really a fan of Xbox like that. But I've been saying it since day one, and I've said it in the podcast. Xbox is playing chess while everybody else is playing checkers. I've been saying that because I've been seeing what they've been doing, and I'm telling you, they've been saying that we do not care about consoles. The PlayStation is beating us. We don't care. Okay, why do you think they're buying up all of these studios? PlayStation started following suits.
But the way PlayStation is going to do it is not going to be the same way Xbox is going to do it. Xbox does not care, just like he said it, and I've been saying it for a while. They do not care about exclusive. That's why Xbox does not have exclusives. Why? Because they are playing chess. The reason why I'm saying that, they're looking into, this is why I always tell people, PlayStation is winning right now, but give it 10 years and it's going to be Xbox on top. Mind you, I am not an Xbox fan. I'm not an Xbox fan, but I've been saying that for a while. Why do I say that? Because they are looking to put their IPs on everything. They do not care. Dale, Iván. Xbox no le importa. Okay, I get that. Ahora mismo las consolas toditas, yo digo que corren peligro. Well, that's for a while now. Es que No, pero ahora aún más, porque ahora tenemos la realidad en nuestros ojos. Ya ahora mismo hemos entrado a una etapa nueva del gaming, a una etapa nueva de nuestra vida todito. Like, si había una barrera para cruzar, para como que dice, sí, ok, estamos en el futuro, esta es. Yeah, right? We're on the boundary. Ya estamos en el futuro. Ya nosotros, I don't think we're in the future. I think we're in the boundary. Estamos. Hey, si esto es bacano, recuérdate, este es el primero. Si esto es bacano, este es el primero. O pero sea, que recuerda, pero de aquí recuerda para adelante se va a poner mejor, ¿verdad? ¿Qué pasa? Dale. Sí. Ok, ¿qué pasa? Ya con esto, ¿qué más le queda? ¿Para qué comprar una consola? ¿Para qué van a hacer más consolas? Si aquí es que está la movida ahora. But this is what you want, Ivan. This is así ahora es que va a tener que venir todo. Porque ¿qué pasa? Yo tengo aquí 3 monitores, una computadora tirando fuego que ni Charizard. 70 botones aquí. Pero ya con esto se elimina todo. Pero yo gente en el tren con eso, Iván. Sí, pero bro, he's just about to play Street Fighter con su control y de todo. He still needs the PC to do that because it's the stream link. Okay, pero lo que te digo, este es el comienzo. O sea que moving forward se va a poner mejor. So, ¿para qué seguir haciendo consolas? Lo único que yo puedo decir todo eso es que los Sims lo volvieron a hacer. No, si mira eso, mira esa pantalla para jugar ahí. Loco, ¿tú te imaginas, loco? Tengo una sola palabra. No hay que imaginarse, Bifo, ya está ahí. Tú estás viendo. Ahora nosotros vamos a poner un closet con las computadoras de la casa y andar con esa vaina puesta. Iván, una sola frase. Ready Player One. Yeah, it's the first step. It's the first step of Ready Player One. I ain't paying $4,000 for that. Va a haber una caja que va a decir, ¿quieres jugar Street Fighter? Y ahí que vamos a entrar. Ahí es la única manera donde lo dañan, $3,000 a $4,000. Nosotros no lo damos porque somos pobres. Somos pobres, por eso no lo damos. Pero si tuviéramos los streams prendidos, si tuviéramos los cuartos y lo hubiéramos comprar todo, porque eso marca la nueva generación de tecnología y queremos ser parte de todo eso. Iván, yo te tengo una pregunta sobre eso mismo. ¿Tú te acuerdas de la vaina de Beats? ¿No, verdad? Que en Beats era demasiado caro para nosotros los pobres comprarlo, pero todas las celebridades del mundo pop tenían el Beats, hasta que ellos le bajaron el precio y de vaina. Y literalmente Beats cambió headphones everywhere. Ustedes piensan, como están viendo que todo el mundo quiere ser streamer ahora, todos los raperos quieren ser streamers, todos los cantantes quieren meterse a Twitch. Están lambiéndole a Kaizen a 2 manos, pila de raperos, porque quieren esa audiencia. ¿Y por qué tú hablas así de Kaizen? Yo no hablo bien. Yo dije, están lambiéndole a él. Él todavía está aquí arriba. Ellos están aquí, cayéndole atrás, reguindándose de él, porque saben que Javido no hable con él y te meta al medio a ti, jamás te oigo. Jamás en la vida. So, Iván, do you feel que con este Apple Vision va a venir esa misma vuelta con los artistas, celebridades de pop culture, que Apple lo va a agarrar igualito como hizo con Beats, lo va a reguindar so Twitch, en Apple, en Kick, sean esa nueva ola que va a venir entre los próximos Apple mismo te manda a ti a comprar el producto nuevo de ellos. Porque ellos mismos, pero ahora mismo nosotros no podemos comprarlo. We can't afford it. No, pero en el futuro sí. But I don't think they will actually buy it. I think the Apple themselves will send them to the celebrity. No, of course, nosotros no vamos a saber eso. Yeah, porque eso es el marketing. They never buy their shits. People estamos esperando que a Iván le den ese marketing, tú sabes. No, I mean, honestly,
es un producto que se vende solo. Right now, everybody has it. It's been out. It's been talked about for a while. Mira, Kilomari dio un comentario interesante y es real. También. Pero I'm gonna tell you something right now. Let's look at play power there y bórrale todo el fondo de pala y el power que te va a poner en el mundo. Esto es algo que no solamente es gaming. Esto es algo que tú usas para tu vida cotidiana. Usted ve el tigre manejando en el Tesla. Right here. Yeah, I'm gonna tell you this right here. Apple, and mark my words, and pay attention very closely what I'm about to say. Vamos a ponerte grande. Apple will never have a grasp, a very firm hold in the gaming industry. Never. Bueno. Never. And the reason why I say that is because they are too pricey and they love doing things proprietary on their own shit. I'm going to say it like that because I do not they like are Apple not, at they all. are, hasta en inglés lo voy a decir. They are not open mind. They are not customer friendly. No. At all. On top of that, all their shit is massively expensive. And I'm going to tell you one thing. Ellos no abren nada. Todos sus sistemas son cerrados. Todos sus sistemas son cerrados para ellos. Most gamers are cheap. And poor. We like our console. Yeah, and poor. We like our console to be priced correctly. If you don't believe me, look what happened to the PlayStation 3 when it came out and it was massively overpriced. Correcto. No one bought that shit. Everyone went to the Xbox. Salió a $700, $600. So no one is going to pay a $4,000 device to play video games. This is why until Apple opens their mind and stop being so butt clenched and thinks that everyone wants Apple, so they think they could charge whatever they want and they could put anything proprietary because it's fucking Apple and everyone's gonna buy it, they will never have a grasp in the gaming industry. ¿Qué día tú naciste? ¿Qué día tú naciste, Nindo? September 7. Déjame jugarlo, espérate, déjame anotarlo. Le vamos a taparle ese. Until they lower down their price and stop being like they think that the last Coca-Cola in the desert, they will never have a grasp in the video game industry. I like how you said a Spanish analogy in English. Bueno, honestly, I feel Apple's a step ahead of everyone with that. I definitely do as well. It's like, ya cuando tú te pones eso, y es como estaban hablando antes, la idea es de ponerse unos gagos y adentro del mundo que uno está, adentro del internet, you can have different stations with the games already. Yo, vamos a darle para acá, vamos a Street Fighter, y ahí mismo tú sales de Street Fighter, te puedes meter un Call of Duty, porque la pantalla tú la puedes abrir. So, pero Apple, eso se puede hacer ya sin Apple. Eso se puede hacer con el Quest. Yeah, with the VR. That's augmented reality, AR. So you're bringing it into your own 3D and three-dimensional environment. You're bringing that into your own environment, ¿verdad? Exactly. Entonces ya tú puedes abrir pantalla, tú puedes abrir tu computadora. Este Pangli me está matando, man. So this is why I'm saying I don't get it. I don't understand why it's $4,000. $8,000. I mean, $800. Because it's Apple. Exactly, because it's Apple, and that's why I never liked Apple because they think like they're fucking on top. Nada. Yo vi un video de un tigre editando video ahí. Yo dije, bueno. Sí. No. En edición hay que dárselo. En edición de video. Ahí vi yo que como dice con la manzana. Ahí vi un video de un tigre en DaVinci Resolve ahí cortando y vaina. Digo, así. Eso es diferente porque Apple siempre se ha caracterizado por tener, al ser un sistema cerrado de ellos, los procesadores funcionan de una manera más eficiente para ciertos programas. Ellos se han enfocado siempre en el tema de música y video. Incluso el tema de edición de video mucho mejor en Apple que en otros dispositivos porque es un procesador dedicado y softwares dedicados para eso. Recuerden que usted no tiene control de nada sobre Apple. Apple te da el permiso de entrar a ciertas cosas de la computadora, no como Microsoft. You gotta kiss their ass. And let's not forget that Apple already tried to get into the video game industry with the Apple Pippin and they got their ass kicked. Hey. Porque no es fácil. Es así. No es fácil. Vamos a hacer adversos enemigos para cerrar, mi gente, que estamos on fire. Do I think that this is the first step of Ready Player One and other people are going to take advantage and see what Apple did and they're going to redo it at a cheaper price and it's probably going to be better than Apple? 100%. Como le hizo Power a Nintendo. Take your time, dice How Do. How Do se metió en el envío un muchacho y no sé. Se le fue la guagua. Se oye, dígame si se oye. Se oye ahí, dale ahora. Vamos a ver.
Yeah. Sí se oye. Ahora sí. Round one. Se ve chiquita como en pantalla de lado aquí. Dijo que tenía. ¿Qué sistema dijo que tenía 64 Philly, bits? CDI, el C. El Uno la ve. Pero no dimos ni la pregunta, nació el diablo. Porque era una vaina reto de los años tuyos. Nación dijo un Philly ahí como 3 veces. Él no respiró. Ese hombre dijo un Philly. Philly. La noche tapón. Ahora sí. ¿Qué sistema dijo que tenía 64 bits? Pero en realidad eran 32. What system said that they had 64 bits was actually lying their ass off when they said that. Estaban robando. El Philips CDI. No, ya el Atari Jaguar. El Panasonic. Oye, si no la sé, me voy. Todo el mundo dijo Philips. Oh, 64, es que no es la C. No es la C. Nación del Diablo. Se lo comió ese diablo. It's actually the Atari Jaguar, and there's actually a commercial, an old school commercial of them in school where a teacher is saying, because they had 2 processors of 32-bit, but that doesn't make it a 64-bit. So in the commercial, they were saying, what's 32 plus 32 is 64. So that means that this console's 64-bit. In reality, it wasn't. It was just had 2 processors that was 32-bit. So that didn't make it a 64-bit. So okay. Al final esta gente comenzaron a venderle a uno de que era 64 bits, pero realmente lo que eran 2 procesadores diferentes de 32 bits y ellos comenzaron que 32 más 32 son 64 y era 64 bits. Hablador, como dice Plata. Hablador. Round 2. ¿Qué juego es este? Yo veo a Mario. Mierda, yo no sé cuál es ese. Treehouse Mario Puerta, Hotel Mario, Treehouse Mario. Lo dio duro el tipo. Why I feel like that's a game, but it's not like its own game. That's part of something that's already part of a Mario game already. Eso juego no de Mario. That's not a game. Eso juego no de Mario. No voy a decir que no es un juego porque yo pienso que eso es un nivel de Mario. Espérate que Hemi porque dice arriba Stage 4. I definitely agree with Nimbus. Apple will never get full grasp of gaming. That's not their MO. They can try, but they're not really cater to gamers. How the software companies, if they really wanted, they could have a software like Twitch, but as an Apple. Okay, ya. Mira, yo no sé qué vaina es esa. I think it's not a game. Esto no sé, ¿no? ¿Tú sabes por qué yo creo que no es un juego? Porque la cara, mira la deformidad de la cara. Para mí que es una vaina generada con IA, una vaina de parece un jodó que tiene nariz. Eso es Mario, para una mata en cara chapetón. Ese Mario Capitán. Mario Capitán. Ahorita viene Nimbo con su teoría. Nos fuimos con la de entonces. Okay, so I made a mistake. Oh yeah, it's B. It's Hotel Mario, but it is an actual game. So remember last week where we saw the Zelda game that was actually a Zelda game, and it was made by Panasonic CDI, Philips CDI. I'm sorry. It was basically in the same grasp of Zelda. They had this. They were able to get the license. Nintendo allowed them to make a Zelda game and a Mario game, and that is Hotel Mario. Is an actual Mario game that was developed by the CDI company for the consoles. It's exclusive to the CDI, and it's not a bad game, but it's not a good game neither. Okay. Dice este caballero que al final. Entonces. Este caballero. Have you played it? Yes, it's a very basic game. That's what I'm saying. Compared to an actual Mario game, this doesn't even. It's a Mario game because Mario's there. Diablo, Dios mío, qué forma también que tan bonito que iba tú y mira que 2 veces te di la razón. Mira con lo que viene tú ahora. Round 3.
¿Cuál fue el primer sistema portátil en tener gráficos de 3D? Nintendo 3DS, Vertex, Virtual Boy o the Philips 3DI. De nuevo con el Philips. Se supone que fue el Virtual Boy el primero. El Virtual Boy. Se supone, pero sí. ¿Por qué tú dices supone? Porque es más viejo que el 3DS. Philips hizo una televisión con esa gráfica también, ese es el lío. Es que este hombre, el DH, siempre viene con una vaina. Yo just gave up on this point. Yo me voy con el 3DS, Nintendo lo es. Yo that is Se atreve a ser Vector. La tecnología del 3DS era loquísima. Virtual Boy, lo dije. Yo sé. Yo lo dije, yo soy mejor. So yes, it was the Virtual Boy, even though the Virtual Boy was a massive disaster for Nintendo. Que causaba epilepsia. And Gunpoint Joy was the original. Yeah, it did actually. That was the console that Nintendo forced them out of Nintendo, which is sad because Gunpei Yokoi was the one that created the Game Boy and the Game & Watches. So he had an idea to do something like the Virtual Boy, but the Virtual Boy, it was ahead of his time, and unfortunately it came out when the technology just wasn't there for it. So unfortunately, fun fact, if you watch Toy Gamers episode de Marty McFly tiene un Virtual Boy en el cuarto de él. Yep. ¿Y qué tal tuviste esa vaina rojita adentro? Dime. Está bacano. Bacano, pues se nota que tú vives en el aire entonces. Sí, porque lo que tiene la vaina, la bola en la mano. Pues no tiene mucho juego. Para esa vaina de epilepsia y de todo. Round 4. Oh, shit. Mario Bros. 3. El 2. Es el 2. Yo voy con el 2. El 2, Mario Bros. 2. Mario Bros. 2. Es que son tantas canciones, loco. Sí, son un chisme contento, pero es el 2. ¡Ah! Ivan, I'm impressed. Fuck you, you motherfucking bitch. Me gané el diablo. I'm impressed, Ivan. ¿Cuál fue la primera consola de videojuegos que tuvo conexión a internet? Sega Dreamcast. Sega Genesis. Espérate, no. Espérate. Sega Genesis lo tenía y era con Street Fighter. 2, Genesis. El Dreamcast no venía con. Era el 2, PlayStation 2. Yo jugué en PlayStation 2, el Dreamcast no tenía conexión. El Sega Genesis fue primero, el Dreamcast tiene con un adapter y después llegó el 2. Vamos. Yo jugué con un adapter también. Yo jugué en Play 2. I thought it was a Dreamcast. God damn it! Said that it was a Dreamcast. Cuando Nimbus hizo el speech más largo del mundo del Dreamcast, él lo dijo. Yes. That's how you know we don't pay attention. Thank you for playing. So yes, the Dreamcast. Dreamcast was the first console because the Dreamcast came out first. Yeah. Than the PlayStation 2, and it was always able to go online. You were actually able to play Marvel vs. Capcom 2 online. And so wait, the Sega Saturn is what I'm. No. Ivan, you are correct. The Sega Genesis did go online, but it wasn't a thing that was already attached to the console. So I'm explaining to you right now. So the PlayStation 2 going online was an afterthought for the PlayStation, okay? But the Dreamcast always had a modem connection in there. You're able to swap it out or to not have it and have it, but it was always made to have the online connection that you were actually able to play games on it. You were able to play Third Strike online. It was horrible. Pero era un RJ45 normal, ¿verdad? But yeah, it was a dial-up. But it was horrible, but you were able to do it. Now, Ivan, what you're talking about is that there was an adapter for the Sega Genesis, right? That connected the modem to the cartridge, and then you were able to put the game on top of the cartridge and allowed you to play with your friends online. That was strictly for rich people because you were paying like $10 a minute to play. Back in the day. So that was strictly for rich people, and it was worse than the Dreamcast. Bueno, mi gente, esto ha sido todo por hoy. Nos pasamos de hora. El Ray. Está en Foga ahora mismo, así que vamos a pasar el tren para allá, para donde How We Do. Así que vamos ahí va a estar la clave para que todo el mundo juegue y entre al cuarto de How We Do.
Estamos esperando que pase el tren para allá, para darle amor y cariño, beso y de todo. El hombre está viral. Nación Gamer 809 en YouTube. Un beso para ustedes. Bye. Gracias, mi gente. Gracias. Gracias, mi gente.